Hoy vamos a ver la revolución china dentro de la Guerra Fría. Nosotros estábamos en Europa del Este. Entonces, ¿cómo es posible que un drama que nosotros empezamos en Europa del Este, que empezamos en Polonia, que extendimos por toda la Europa Oriental como una cortina de hierro, que llegara hasta Alemania, que terminara dividiendo Alemania sin comerlo ni beberlo a Alemania, ahora nos lleve para China? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo es la cosa? Es que la Guerra Fría tiene esa característica, es como el primer conflicto de ese grado de cobertura, es que es global. Entonces, la Guerra Fría comienza en Europa y empieza alrededor de la Europa Oriental y de Polonia y de todo eso y de Alemania. Llega al Asia por la vía de la Revolución China. Y empieza todo el panorama de lo que va a ser el sudeste asiático, el Asia en general. Y más adelante llegará a América Latina por la vía de la Revolución Cubana. Entonces, y ahí ya llegará a todos los continentes. Entonces, resulta que un montón de procesos, habíamos visto, que son particulares y privativos de los pueblos y que tienen las explicaciones más cósmicas que ustedes se imaginen, van a terminar vinculados a la Guerra Fría, por el carácter polarizante que la Guerra Fría tiene y por la manera como va, digamos, a avanzar a partir del momento en que se vayan dando las diferentes confrontaciones de la posguerra y cómo esas confrontaciones le van a dar piso a la Guerra Fría para irse extendiendo hasta llegar a cubrir el planeta Tierra. Entonces, el asunto de los chinos es un asunto completamente chino, casi no tiene que ver con nada, y va a terminar siendo uno de los ejes fundamentales de la Guerra Fría para que vos veáis, así es la cosa. Entonces, ¿cómo es que empieza? Digamos, vamos primero a ver cómo se desenmadeja y cómo estalla y cómo triunfa la Revolución China, para luego ver cómo es que la Revolución China se va a articular dentro del contexto de la Guerra Fría. Entonces, la China, con todo su esplendor y toda su formación y todos sus 1000 años y todos toda su trasegar histórico tan rico y tan maravilloso y que se inventaron la moda de andar a pie y todo lo que usted quiera son inventos chinos, ellos van a tener un orden histórico estable durante más de 1500 años, que es el orden confucionista. Pero después, en la dinastía Manchú, la última de las dinastías, esa dinastía no es china, o sea, los chinos como tal son Han, se llaman la raza Han por la dinastía Han. Esta última dinastía no es Manchú, no es China, no es Han, es Manchú. Lo que pasa es que mientras China funcionara, no habría problema con que esta dinastía fuera Manchú, pero el problema es que hay un momento en que China empieza a perder el rumbo de su historia, empieza a resquebrajarse, el orden confucionista se va a ver roto, y cuando el orden confucionista, esta cantidad de círculos que vinculan a todos los chinos entre sí, del soberano al súbdito, de los mayores y los menores, del hombre y la mujer, de los casados, de los hermanos, cuando toda esta gran complejidad de círculos concéntricos que funcionan como piñones, que son el confucionismo, se resquebraja, China no alcanza a dar una respuesta histórica frente a esa ruptura y el mundo se está modernizando. China no alcanza a dar el salto a la modernidad. Anteriormente China había tenido todas las crisis que normalmente pueden tener los pueblos, pero al estar aislada las podía solucionar ella bajo sus propios preceptos. En el momento en que el colonialismo empieza a extenderse por el mundo en el siglo XIX, ya no cabe el aislamiento como respuesta para un proceso de crisis. Entonces, cuando China se atomiza, se fragmenta y pierde el rumbo de la historia,
Japón se ha fortalecido, se ha unificado y ha empezado el proyecto de modernidad de los Meiji. Inglaterra y Francia están en una voracidad impresionante recorriendo los mares. Alemania se acaba de crear como Estado Nacional y eso está con un ambarerón de imperios y de cosas. Entonces, en un momento dado, todo eso le va a caer a China. Y todo eso le va a caer a China al mismo tiempo. Japón, con la crisis de espacio vital, los problemas de superpoblación y las necesidades industriales para su proyecto de modernización, ve en la Manchuria, que es de donde estaba la dinastía que estaba gobernando, la solución a todos sus problemas, el de espacio vital, el de fuentes energéticas. Entonces se la toma, la invade y la va a llamar Manchukuo. Primero le va a quitar Corea. Ojo con Corea, que esa nos va a dar, en el siguiente capítulo, Corea nos va a dar que hablar. Primero, Corea estuvo durante miles de años vinculada a China. Japón se la va a quitar en el siglo XIX y empieza de así su proceso de expansión. Más adelante le va a quitar, es un proceso gradual pero bárbaro, y más adelante le va a quitar la Manchuria. Hay un grado de penetración de Japón en China desde 1898 que se va a completar con el incidente del puente Marco Polo en 1934, que es cuando ya oficialmente van a ocupar la China. Pero cuando le quitan la Manchuria, eso se rebautiza Manchukuo, que significa la Manchuria japonesa, porque es un territorio que al ser manchú queda, digamos, como en una ambigüedad histórica, y ellos se toman la Manchuria, aprovecharán la figura de Puyi, el último emperador, el señor de los 10.000 años, que había sido educado solamente para ser emperador, y ahora se encuentra el problema de que cuando va a ser emperador ya se va a acabar el imperio, y eso pues muy terrible. Entonces los japoneses aprovecharán esta sensación de vaguedad en la vida de Puyi y lo van a utilizar como ficha para ponerlo como emperador en la China y de la Manchuria, y de esa manera legitimar su presencia en el área. Eso, digamos, hay una vertiente que viene del Japón, que es la que va a tener más incidencia. Hay otras vertientes que vienen de Inglaterra. Por el lado de Inglaterra, como la China durante tanto tiempo estaba aislada y no necesitaba nada de nadie, entonces la China no podía proveer el nivel de comercio que Inglaterra requería y buscaba de los pueblos. Inclusive en el siglo, cuando el rey Jorge III le mandó una carta al emperador chino, el emperador chino le dijo que le parecía muy bien que él quisiera saber de la China, pero la China no necesitaba nada de ellos, ni siquiera la podrían comprender, que muchas gracias. Entonces, lo que van a hacer los ingleses es sembrar grandes cantidades de opio en la India, que van a llevar de contrabando a la China para generar un grado de adicción en la China lo suficientemente poderoso para que se establezca un comercio del opio a punta de enviciar a un pueblo, y de esa manera garantizar que ese comercio lo controlen ellos, comercio que además se hacía de contrabando. Entonces los emperadores, pues los chinos, lo mínimo que podían hacer era prohibir el comercio del opio, hombre, porque es que también... Entonces, al prohibir el comercio del opio, Inglaterra le declara la guerra a China, que esto es pelea de toche con guayaba. Y, o sea, esto no tiene comparación ninguna. Entonces, pues obviamente ganan la guerra los ingleses, porque dígame usted, cuando los ingleses ganan las guerras del opio, obligan a China a abrir los puertos, y así los puertos de Shanghái quedan... digamos, y de Hong Kong, ahí es cuando le quitan Hong Kong, ya los portugueses le han quitado Macao. O sea, todo el mundo va mordisqueando la China se va fragmentando, y ahí le quitan Hong Kong y le obligan a abrir los puertos. A medida que la China se va fragmentando y va experimentando lo que se conoce como la muerte de los 1000 pedazos, todas las potencias coloniales se van a hacer a ella poco a poco, y va a haber expansiones coloniales que van a generar un sentimiento de rechazo aterrador, porque el colonialismo, como veremos y como hemos visto, el colonialismo es como una tenia, se come toda la producción de un país en función del crecimiento de otro, y además lo desprecia, y además lo mira mal y le quita todos sus recursos. Había letreros en los clubes británicos que decían: prohibida la entrada a los perros y a los chinos en China, por favor.
Entonces, bueno, y además una cultura tan supremamente poderosa, milenaria y maravillosa como la cultura china, que ya conocía la cerámica negra cuando los otros de porcelana negra, cuando los otros pueblos estaban en el Neolítico, que se había inventado todo lo que da por inventarse, y lo vengan a tratar de esa manera. Hay un resentimiento profundo de la dignidad en China. Hay hambre, cantidades de hambre. Esa hambre se va a ver expresada en una migración de muchísima gente a los Estados Unidos, cuyos huesos estarán enterrados debajo de cada línea férrea del ferrocarril Transpacific. El ferrocarril que une al Pacífico con el Atlántico está hecho prácticamente sobre los huesos del pueblo chino que murió en la construcción de esa obra. Entonces, en este momento, cuando las cosas están así, China se está atomizando, y cuando se está atomizando va a haber una rebelión, va a haber una búsqueda de una salida y una búsqueda de una expulsión de los extranjeros, pero nadie sabe cómo. Todo el mundo está viendo a ver qué se le ocurre. Hay una rebelión enorme, que es la rebelión Taipei. Esa rebelión es contra la falta de control de los manchú sobre la situación de China. Los manchú no pueden controlar la rebelión, entonces van a contratar tropas mercenarias para que los ayuden, y eso se van a hacer señores de las guerras. Cuando usted contrata tropas mercenarias, las tropas mercenarias terminan teniendo un poder propio, más allá de para lo que se les contratan, y terminan haciéndose con las tierras. Ha pasado en la historia miles de veces, entonces esto es lo que va a pasar. Eso se llaman los señores de la guerra, y esos señores de la guerra se van a repartir China como quiera que les provoque. Entonces viene la rebelión Taipei, hay más de 20 millones de personas. Las cifras en China son aterradoras y pasan desapercibidas porque es la época del eurocentrismo. Y ahí la rebelión Taipei es poderosísima y es muy sangrienta, pero fracasa en la búsqueda de una salida para China. Luego va a haber otra rebelión en 1900, que es la rebelión de los Boxers. Pero la rebelión de los Boxers lo que va a dar es la papaya militar para invadir a China. O sea, ya la habían invadido comercialmente a partir de las guerras del opio con Inglaterra. Pero después de la guerra de los Boers, de la rebelión de los Boxers, después de eso, entonces ahí es cuando la invaden 15 países, incluida Polonia. Y cuando la invaden, la van a despedazar. Entonces este pueblo se va a encontrar atomizado, despedazado, hambriado, herido en su orgullo, completamente aniquilado, y cuando está en semejantes circunstancias es cuando la invasión japonesa va a empezar todas las cosas que hemos estado mencionando, que hubo experimentos sobre la población, que hubo bombardeos, que la primera ciudad bombardeada en toda la historia, el primer bombardeo a sociedades civiles va a ser la ciudad de Shanghái, después de las 400.000 personas que mataron en Nankín. Digamos, va a ser una situación de abuso, de atrocidad, de genocidio, la que se va a practicar sobre China, aterradora. Esta situación va a crear una polarización y va a crear, digamos, es la invasión japonesa la que va a definir los bandos de China, que va a entrar en una guerra civil a propósito de la invasión japonesa, pero es precisamente alrededor de esto que se va a dar el punto donde China va a empezar a buscar y a encontrar su salida en la historia. La invasión japonesa va a ser tan agresiva, tan atroz y tan aterradora, que va a determinar que un bando no vaya a transar con los japoneses de ninguna manera y va a terminar dándole la razón histórica. Y ese bando es el Partido Comunista. ¿De dónde sale el Partido Comunista? A partir de toda la pérdida de legitimidad de los manchú, empiezan a crearse sociedades secretas, a ver si se encuentra una forma de generar oposición, porque no había oposición en una China imperial. Entonces había la sociedad de los lotos, la de las linternas rojas, todas las sociedades que se va encontrando Corto Maltés cuando va con su amigo Rasputín en todas las aventuras de Corto Maltés en Siberia y en la China. Entonces
Resulta que de esas sociedades secretas van a evolucionar los partidos políticos. Una de ellas va a ser los juramentados, y esa sociedad de los juramentados va a dar origen a un partido político que se va a llamar el Kuomintang, que eventualmente lo va a dirigir un tipo que se va a llamar Chiang Kai-shek. Por el otro lado, empiezan hacia el año 26 una serie de manifestaciones y de jornadas de protesta de los estudiantes, y esas jornadas de los estudiantes de 1926 van a llevar a la formación del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino es una concepción histórica completamente diferente a lo que va a ser el comunismo. ¿Por qué? El comunismo, eso después lo vamos a ver con calmita, pero el comunismo es un invento europeo, es un invento alemán para la sociedad industrial de los alemanes o para Inglaterra. Era, digamos, como la idea, y partía de la base de que los pueblos altamente industrializados, si repartían sus recursos de una manera equitativa, con eso podía comer todo el mundo. Esa era como básicamente la idea. Pero la revolución no va a triunfar ni en Alemania, ni va a triunfar en Inglaterra, va a triunfar en Rusia. Y en Rusia va a tener unas características completamente diferentes, porque Rusia no va a ser una nación moderna, va a pasar de una autocracia zarista a una revolución comunista sin haber sido nunca moderna, ni haber conocido un montón de instituciones de las cuales partía Marx para hacer su esbozo histórico de lo que sería esta tendencia. Nada de eso se cumplía en Rusia, pero fue en Rusia donde triunfó. Entonces triunfa la Revolución Rusa, eso después vamos a verlo cómo es la cosa, pero en la Rusia de los soviets se va a crear el mundo soviético, y en esa revolución, esa es una revolución obrera, es una revolución urbana, es en San Petersburgo, es una revolución que va a ir de las ciudades y que se va a tratar de los obreros y que va a propugnar por la supresión del campesinado como clase social. Mao Zedong va a entrar en contacto con las ideas del comunismo. Ho Chi Minh también lo hará. Pero se va a poner a pensar, mire, pero lo que pasa es que aquí sí, como no es que aquí no hay obreros, lo que hay es campesinos. Entonces nos va a tocar adaptar esto de cuento a los campesinos. Los chinos, como son tan orgullosos de su cultura, tan originales, tan inventores, tan creativos, no pueden aceptar nada que ellos no crean a su propio estilo. Ellos chinizan a todo el mundo. Todos los imperios que los conquistaron se chinizaron, los mismos mongoles se chinizaron, todo el mundo se chinizó. Los únicos que no se chinizaron fueron los ingleses, que impusieron otro tipo de mirada porque eran otra cultura diferente, pero a todo el mundo lo chinizan. Ellos no van a aceptar una teoría política como el marxismo, ni una tendencia histórica como la revolución bolchevique, si no es a la manera china. Ellos no copiarían un modelo soviético ni de ninguna otra parte. Entonces lo que hacen es traducir elementos de esa ideología, pero en su cultura china. Aquello les queda una cosa completamente distinta, que tiene unas características mucho lo chinas. Es campesina, va del campo a las ciudades, tiene otra forma de plantearse, es mucho más, digamos, elemental en sus doctrinas. Pero hay una cosa que tienen clara los comunistas y en la cual no hay absolutamente ningún tipo de ambigüedad. El enemigo es Japón, y con Japón no hacen ninguna concesión. Y esa claridad y esa manera rotunda con la cual los comunistas chinos combaten a la invasión japonesa va a ser muy importante para el pueblo chino, porque les va a dar una claridad y un sentido de apoyo muy grande frente al Partido Comunista. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque Chiang Kai-shek coquetea con Occidente, coquetea con la modernización y es ambiguo con los japoneses. Esa ambigüedad de Chiang Kai-shek con los japoneses es intolerable para el pueblo chino, porque lo que los japoneses hicieron con ellos en ese momento fue una cosa aterradora. Entonces, los comunistas, por un lado, tienen una posición inquebrantable frente a Japón. Por otro lado, en un momento en que aquí va a haber una guerra civil entre el Partido Comunista y el Kuomintang. Como quien dice, los chinos van a tener una guerra civil, una invasión de 15 países a nivel militar, una fragmentación en donde todo el mundo está abusando económicamente de ellos,
un genocidio en el nivel de lo que está pasando en la guerra. O sea, están llevados del horror. Esto en el I Ching se llama el oscurecimiento de la luz. Es cuando el cielo se ha caído sobre sus cabezas. Es una cosa aterradora lo que está pasando. China perdió el rumbo de la historia. Y cuando está así de mal, hay un momento en que se va a presentar un enfrentamiento de, digamos, a campo abierto entre el Partido Comunista y el Kuomintang, que se enfrentaban solamente era a través de la guerra de guerrillas que se llamaba la estrategia de la pulga. Cuando se enfrentan en campo abierto, va a haber un cerco hacia el Partido Comunista en Hunan. Ese cerco va a ser muy grave, y la manera como van a escapar de ese cerco va a ser caminando. Van a caminar 12.000 kilómetros, 4 cordilleras, 18 ríos. Van a caminar una distancia equivalente a la que puede existir entre México y Alaska. Y a eso se le va a llamar la larga marcha. Y la larga marcha va a ser el hito legendario, el imaginario más poderoso de la revolución. Y es en esa larga marcha donde ellos caminaban 180 kilómetros diarios, llegaban a las aldeas, expropiaban la tierra, se la daban a los campesinos y le echaban carreta a los campesinos y seguían adelante y enfrentaban las tribus salvajes y enfrentaban al Kuomintang. Salieron 80.000 y llegaron 20.000, 60.000 murieron en la larga marcha, 1934. Cuando esto sucede, y como los chinos aprenden es por el ejemplo, el Partido Comunista tenía una manera de comportarse que era totalmente, digamos, lineal entre la carreta que hacían y lo que decían. Había una consecuencia entre lo que ellos decían y lo que hacían que era muy, digamos, hacía que el campesinado les sintiera mucha fe. De esa manera van a lograr que 50 millones de personas los apoyen después de terminada la larga marcha. Ahí ya hay una marea histórica en movimiento y hay una decisión, y es en esa larga marcha donde la figura de Mao Zedong va a entrar a formar va a tener un papel hegemónico dentro de los dirigentes que estaban por tomarse la dirección del Partido Comunista. Entonces, cuando ellos ya llegan allá, ya hay un líder que ha atravesado toda esa marea y que tiene toda una leyenda detrás. Pero los japoneses siguen ahí. Los japoneses no van a ser derrotados, y no lo fueron. Los japoneses van a continuar en esta invasión, pero aquí es cuando las fuerzas de la sincronicidad del Tao van a lograr cosas absolutamente increíbles. Por eso después veremos, las revoluciones no son recetas, porque si fueran recetas eso es echándole un poquito de miseria, otro tanto de corrupción, y usted lo bate. No, aquí van a pasar cosas extraordinarias que van a permitir que triunfe esta revolución. Una cosa que es completamente increíble, y esa es toda la historia de que Einstein le mandara a los norteamericanos la inquietud de que Alemania podría eventualmente crear una bomba atómica, que los norteamericanos le paren bolas, que la desarrollen, que la experimenten, que la echen sobre Japón, que cuando lo echen sobre Japón, Japón se rinda incondicionalmente, que la rendición incondicional del Japón implique el retiro de tropas de toda el Asia continental, porque es que esto no lo hubieran podido lograr los chinos por sí mismos, porque no tenían las condiciones históricas para derrotar a Japón. Es una cosa tan extraordinaria, nunca vista, y que pasa por primera vez en la historia como la invención de una bomba atómica, y que caiga sobre el pueblo japonés, la que va a permitir el retiro de tropas. Y ese retiro de tropas es lo que permite que el Partido Comunista encuentre las condiciones para llegar al poder. Pero aún hay más. Está tan ocupado Eisenhower creando el mundo europeo de la Guerra Fría. La cosa se ha vuelto tan compleja en el continente europeo, con el asunto de Europa del Este, de la cortina de hierro, con el asunto de la división de Alemania, de la creación de las dos Alemanias. O sea, Eisenhower lo que tiene es oficio y cosas en que pensar. Como la geopolítica de Europa es tan compleja y tan definitoria del orden mundial de la posguerra, nadie le para bolas a China. Y como nadie le para bolas a China, China puede completar su proceso solita, cosa que no hubiera sido posible en otra época de la historia moderna, porque ya desde el momento en que el colonialismo llegó allá, era imposible que un pueblo pudiera aislarse del contexto mundial.
China resuelve su asunto porque es que los europeos y los norteamericanos y los soviéticos y todo el mundo está ocupado en lo suyo, definiéndose el botín de Europa, y mientras tanto, 1, 2, 3 por mí, triunfa la Revolución China. Entonces, cuando triunfa la Revolución China, en ese momento, 1949, nadie entiende cómo es eso, ni de qué manera. Al triunfar la Revolución China, esto quiere decir que Mao Zedong va a llegar al poder, que el Partido Comunista va a llegar al poder, que el Partido Nacionalista, llamado Kuomintang, que era el que estaba presidido por Chiang Kai-shek, pierde la batalla en la guerra civil, y ese Partido Nacionalista se va a retirar a una isla, a la isla de Formosa, a Taiwán, y esa es la China de Taiwán, la China nacionalista, que es una pequeñita isla fuera del enorme mapa continental, y el enorme mapa continental, con sus 9 millones de kilómetros cuadrados y su inmensa cantidad de población, la mayor del planeta, se va a llamar de aquí en adelante la República Popular China. Y empieza una era completamente diferente en la historia de ese milenario país. Pero todo esto que estamos viendo tiene que ver es con China. Son asuntos completamente productos de la búsqueda de un nuevo rumbo. Cuando triunfa la Revolución China, en ese momento hay primero una campaña para acabar con todos los adictos al opio, para digamos eliminar la corrupción del país. Eso fue a lo bestia, ¿no? Eso se debe decir que fue a lo bestia, fue pues matando a la gente. Por otro lado, van a poner a trabajar a toda la cantidad de chinos, porque lo que tienen es mano de obra. Al ponerlos a trabajar se les va a dar un sentido de la dignidad y el trabajo. Los van a poner a trabajar en un grupo de jerarquías, alrededor ya no del orden social cósmico, sino del partido. Y la China que tanto, el Partido Comunista que tanto criticaba el confucianismo, va a terminar haciendo poco más o menos lo mismo, dándole a todo el mundo un lugar en el mundo y unas reglas del juego. El confucianismo era tan estable y tan importante en China porque a todo el mundo le daba una pertenencia y una razón para vivir en la sociedad china. El comunismo va a hacer lo mismo de otra manera, a través de la estructura del partido, a través del comité, a través de los camaradas del partido, a través de todo el sistema organizacional, pero va a crear un nuevo rumbo histórico y retoma a la China y le da otro rumbo, y a las mujeres les quita las vendas de los pies, tortura que sufrían las mujeres de clase alta en la época en que se consideraba que la sensualidad era el pie pequeño y las vendaban desde niñas y no podían caminar. Y a las mujeres que estaban bajo el sometimiento aterrador de la suegra, las manda a trabajar y ellas pueden alimentar sus hogares, y de esa manera la suegra ya no tiene semejante dominio sobre ellas porque comen gracias al trabajo de estas mujeres. O sea, hay una transformación social gigantesca, enorme, y digamos, ahora que los costos sociales se subestiman tanto, ahora que el tejido social no parece ser importante y que estamos empezando a ver los estragos de ese tipo de olvidos, es importante entender cómo es que esta gente llegó a crear todo un tejido, todo un vínculo, una dignidad, un rumbo histórico perdido en un pueblo atomizado que después de 40 años de guerra estaba absolutamente despedazado, eso no le funcionaba nada. Entonces los 10 primeros años de la revolución pues son una locura, porque todo lo que hacen les funciona, porque crecen al 100, porque no había nada. Entonces a partir de lo que hacen cualquier cosa es cariño, porque eso estaba reventado. Entonces la Revolución China empieza a tener una gran aceptación dentro del pueblo chino, porque retoma el destino histórico de un pueblo que había perdido la ruta, que se había extraviado en la guerra, que se había extraviado en la guerra civil, que le había caído una guerra mundial, que lo habían atomizado las potencias y que estaba a la deriva. Ahora había encontrado de nuevo su rumbo. China entra en una
en un rumbo histórico completamente diferente. Pero esto es muy particular porque finalmente casi no tiene nada que ver con lo que eran las doctrinas originales del comunismo. No es una hija de la Ilustración como sí lo es el comunismo europeo. No viene de ninguno de esos lados. Viene a pesar de que esas son las influencias, viene de un lado completamente diferente, que es la interpretación muy particular que los chinos tienen del mundo, una interpretación tan sui generis que ellos tienen una lógica distinta de la de Aristóteles. Para ellos las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Ellos tienen otras leyes cósmicas, tienen otra mirada del mundo y otra percepción completamente diferente de la historia y del tiempo. En esa sociedad tan particular, tan específica, es donde va a triunfar una revolución de origen marxista. Pero por supuesto ya va a ser una cosa muy diferente. Entonces esa revolución soluciona un montón de problemas, ha sacado, digamos, a los japoneses, pues ellos se han ido, pero esa tendencia a la que ha llegado al poder a partir de la salida de los japoneses, retomó todo el rumbo de este pueblo, y al retomar el rumbo de ese pueblo, van para adelante y vuelven y cogen las riendas de su destino. Al tomar las riendas de su destino, estamos en un momento en que ya está declarada la Guerra Fría. En 1949, cuando triunfa la Revolución China, en ese momento ya toda la Europa del Este ha caído, ya se están formando las dos Alemanias, ya la Guerra Fría está declarada. Cuando la Guerra Fría está declarada, y ya está, desde el año 48-49 ya está montada la Guerra Fría, en ese momento la manera como se va a pensar en China, con todo lo aislado, lo particular y lo único que es el proceso que acabamos de describir, como viene desde la era de los Manchú, como viene del Partido Comunista pasando por las sociedades juramentadas y los estudiantes y todo, esto va a quedar inscrito en plena Guerra Fría y va a irrumpir dentro de la geopolítica de la Guerra Fría de una manera tal que la Guerra Fría se extiende por esta vía al Asia. Entonces, cuando triunfa la Revolución China, se pegan una pellizcada Eisenhower y los pueblos de Occidente, las potencias de Occidente, y dicen, pero ¿cómo? ¿Y esto a qué hora, Sole? Cuénteme. No, pues mira, ahí fue pasando. Entonces, ellos ya tienen que trabajar sobre hechos consumados. La revolución triunfó y va para adelante. Y todo el mundo le cree y está en ello, y la gente está comiendo y la gente está saliendo de una miseria increíble, y ahora China tiene su rumbo. Entonces, frente a esto, ¿cómo lo ven los Estados Unidos y las potencias del otro lado de la Guerra Fría? Lo ven como que el comunismo que ocupa la Unión Soviética con sus 22 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte del planeta Tierra, con el avance que tuvo sobre toda la Europa Oriental, que ya es completamente suya, ahora va a tener un aliado colosal de 9 millones de kilómetros cuadrados y una densidad de población superior a cualquier otra en el planeta. Entonces les parece que la amenaza roja se extiende sobre el continente asiático al mismo tiempo que se ha tomado la Europa Oriental. Entonces van a crear lo que Forrest Dulles llama la política de contención, que es una manera de impedir que los pueblos del Asia viren hacia una tendencia comunista, teniendo en cuenta que los pueblos del sudeste asiático van a entrar en el proceso de descolonización, es decir, teniendo en cuenta que es la época en que se van a dar las guerras para sacar a los franceses y donde estaban los ingleses para sacar a los ingleses, porque el fin de la Segunda Guerra Mundial da comienzo a la era de la descolonización. El mundo que los ingleses y los franceses habían colonizado durante el siglo XIX se resquebraja porque estos dos pueblos ganan la Segunda Guerra Mundial, pero ya están muy debilitados, ya no pueden ser más imperios. Y aquí ya, digamos, la era de la descolonización es también un movimiento global. Gandhi ha dado el ejemplo más importante de todo el siglo XX, por la única razón que se salva el siglo XX así, digamos, que se puede hablar de él en términos humanos, a través de la independencia de la India con la fuerza del espíritu, 1947. Entonces ahora, cuando triunfa la Revolución China,
y empieza a darse todo el proceso de descolonización que se está dando en la Indochina, que eso es inmediatamente debajo. Entonces, mire, la India se descolonizó de Inglaterra, la China se ha vuelto comunista, la Indochina se está descolonizando, todo parece salirse de las manos. Entonces, ahí, en ese momento, la bipolaridad de la Guerra Fría se instala en el Asia de diferentes maneras. Una manera que después vamos a ver es cómo parten el país de Vietnam y el país de Corea por el paralelo 17 Vietnam y por el paralelo 38 Corea, de manera que la parte norte la evacuaran de las tropas japonesas, la evacuaran los soviéticos, y la parte sur la evacuaran los aliados. Eso lo habían convenido cuando temían una rebelión de las tropas terrestres después de la rendición del Japón, porque como las tropas terrestres no habían sido derrotadas en batalla, se temía una rebelión de esas. Pero mientras están, digamos, repartiéndose estos países, a los que dividieron de la misma manera que dividieron Alemania, triunfa la Revolución China. Entonces, el triunfo de la Revolución China es una cosa completamente inesperada, porque la historia tiene unos golpes de mano que nadie se imagina. Por eso es que es tan fascinante, además, porque no es predecible. Todo el mundo puede hablar de las tendencias, pero vete tú a saber con qué sale ella. Entonces, cuando triunfa la Revolución China, el grado de pánico es general, porque dicen, claro, la Unión Soviética quedó con un aliado gigantesco, y debajo de ese aliado gigantesco hay un poco de pueblos que se van a descolonizar y que probablemente viren hacia el comunismo. Entonces hay que intervenir esos pueblos. Ahí es cuando a Japón pasa de ser un país invasor y un país derrotado y un país del eje a convertirse en un país aliado de la Guerra Fría y de los Estados Unidos, y de esa manera Japón se salva de todos los años de penuria que había tenido, porque ahora se empieza a volver estratégico, de la misma manera que la Alemania occidental empieza a convertirse en un punto de gran interés geopolítico para los Estados Unidos dentro de los bandos de la Guerra Fría, y la van virando hacia un país aliado, y de esa manera empiezan a incluirla en el Plan Marshall y a montarla dentro de toda el esquema este-oeste. De la misma manera, Japón también cambia su naturaleza de país ocupado y vencido para convertirse en un país aliado estratégicamente importante dentro del contexto del Asia. Las relaciones entre la Unión Soviética y la China no van a durar como una gran alianza por mucho tiempo. Eso ya después veremos que va a haber una profunda ruptura entre los chinos y los soviéticos, pero en el momento en que estalla la revolución y en que triunfa la Revolución China, no es previsible semejante ruptura. Entonces parece como que un bloque histórico colosal, gigantesco, ha entrado en el Asia y le ha dado a la Unión Soviética una ventaja histórica muy grande. La Unión Soviética no apoyó la Revolución China. Stalin estaba apostando a los dados entre el Partido Comunista y el Kuomintang, mirando a ver cuál tenía más fuerza, para ver a cuál le apostaba. Esto fue un asunto entre chinos. Lo resolvieron los chinos solos. Ellos salieron adelante en su propia historia con la ayuda del Tao y de las fuerzas que desencadenaron la derrota japonesa y todo eso, pero esto lo hacen ellos, y es un problema del confucianismo y es un problema del resquebrajamiento del orden social e histórico. Es un asunto muy chino. Sin embargo, en el contexto de la Guerra Fría, esto se va a convertir en el puntal geopolítico más espectacular de la llegada de la Guerra Fría al Asia. O sea, la Revolución China queda instalada por el contexto que se estaba dando y por la simultaneidad que se da con el avance de la Unión Soviética en la Europa Oriental, como otro de los focos y de los ejes alrededor del cual se va a dar toda la geopolítica de la Guerra Fría. La Unión Soviética queda regia y queda muy contenta con esta revolución, y ellos van a tener unos años de camaradería y después ya no. Pero en los años en que estos dos pueblos están juntos, para los Estados Unidos esto les resulta una derrota colosal. Fue como un golpe de mano y dijeron, pero ¿a qué horas pasó esto? El peligro amarillo, lo llamaría John le Carré en La gente de Smiley. Entonces los chinos entran a formar parte de la Guerra Fría, independientemente de que lo quieran o no. Les digo esto porque vamos a ver muchas veces en estos relatos cómo los pueblos tienen unas
procesos particulares, unas historias propias, y cómo esas historias encajan dentro de la geopolítica de la Guerra Fría, y al encajar dentro de un determinado contexto, entran a formar parte de este gran ajedrez, y es así como este gran ajedrez se va a ir extendiendo hasta convertir el mundo en un tablero. Entonces la Revolución China, que viene de otro lado, tiene otros orígenes y tiene otras historias, nos va a venir en el momento en que la Guerra Fría se está instalando y le va a dar todo un peso a la importancia geopolítica del Asia, y se va a llevar en la confrontación del escenario europeo al escenario asiático, y de esa manera la Guerra Fría no solamente se desplaza de eje. Europa Oriental sigue siendo importante, siempre lo será, pero con el triunfo de la Revolución China la atención de la Guerra Fría se sitúa en Pekín. No solamente se sitúa en Pekín, no solamente se desplaza la atención del eje de la Guerra Fría, sino que se amplía, se extiende a medida que un nuevo grupo histórico vaya a entrar en una situación que la Guerra Fría necesite intervenir. Ella se expande. Entonces, con esto se va a expandir la Guerra Fría al Asia. Y la expansión de la Guerra Fría al Asia, la posición en que en ese momento se encuentra la Unión Soviética, la potencial amenaza que China significa para los Estados Unidos y el bloque occidental, va a determinar de una manera contundente los destinos de dos países, de Corea y de Vietnam. Entonces Corea y Vietnam se van a ver metidas en todo este gran ajedrez, en todo este juego de Risk, por la vía de la expansión y del traslado de la Guerra Fría al Asia, con el triunfo de la Revolución China. Entonces así la Revolución China va a tener una cantidad de significados distintos. Una cosa es lo que significa para la cultura china haber hecho una revolución. Una cosa es lo que ellos hicieron, de las doctrinas en las cuales se inspiraron y cómo crearon un modelo completamente diferente y completamente original, que es el modelo chino. Otra cosa es lo que el mundo va a entender por la Revolución China, porque las revoluciones siempre tienen dos etapas: los hechos y los ecos, digamos. Una cosa es lo que las revoluciones son por dentro, y otra la manera como el mundo las contempla y las percibe. Eso es una cosa. Y otra, lo que significa la Revolución China en el escenario de la Guerra Fría que se está montando en el Asia. Entonces, esta revolución tiene una cantidad de significados a muy diferentes niveles. Traslada a la cámara, todo el equipo de filmación de la Guerra Fría se nos va a ir para la China. La China va a estar incluida en las películas de espionaje, y los chinos también van a estar metidos, entran a las miniseries de malos también porque son comunistas, y los van a meter allá. Y esto hace que el destino de Corea vaya a quedar inmerso en una situación geopolítica gigantesca que no depende de Corea, que Corea no controla, y que la va a llevar a ser el escenario de una de las primeras grandes confrontaciones de la posguerra, que va a despedazar a este país y que lo va a involucrar con el destino chino, con la influencia soviética, con los norteamericanos, con las fuerzas de la ONU y hasta con el Batallón Colombia, porque hasta colombianos fueron a pelear a Corea. Entonces, a partir de todo esto, empiezan a estallar los otros focos de conflicto en el Asia. Uno es Corea, y más adelante va a estar Vietnam. Pero primero está Corea en el contexto de la Guerra Fría. Vietnam ya está en una guerra de descolonización fuertísima para sacar a los franceses, que volvieron a meterse en Indochina después de que los japoneses, se han retirado las tropas de los japoneses, volvieron y se metieron. Entonces los vietnamitas dijeron, hay que sacar estos manes otra vez de aquí. Bueno, hagámosle pues. Entonces estaban los vietnamitas sacando a los franceses mientras tanto, eso lo dejamos ahí. Pero el siguiente foco va para Corea. Corea se va a ver metida por toda esta complicadísima interrelación geopolítica en un escenario de confrontación de la Guerra Fría. Y esta va a ser la primera, digamos, la primera batalla en el sentido bélico estricto de la palabra. De las dos fuerzas es la primera vez que se van a encontrar en un campo de batalla propiamente dicho, porque
como estas son guerras de influencia, de espionaje, de información, de entrar a infiltrar una sociedad con otra, uno de los momentos en que va a haber una confrontación directa de este-oeste va a ser en la guerra de Corea. Entonces, la historia de la guerra de Corea, cómo de ahí se va a derivar el macartismo y la cacería de brujas en los Estados Unidos, y el papel que China juega en la guerra de Corea, el retiro de MacArthur por fatiga de MacArthur, el papel de la Unión Soviética y cómo se va complicando el Asia en la geopolítica de la Guerra Fría, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los ríos y las cordilleras de la larga marcha, desde los pueblos fragmentados por el colonialismo, las guerras mundiales, la guerra civil, los tiempos de oscuridad, hasta el momento en que la China encuentra su rumbo histórico, y cómo al encontrar su rumbo histórico queda inserta en el corazón de la geopolítica de la Guerra Fría. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.